Para empezar vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a leer un salmo. Les pido por favor que me acompañen. ¿No oyes, Max? Ah, bueno, ok. Que me acompañen para empezar con un momento de adoración al Señor. Leámoslo por favor todos, acompáñenme, y dice así: vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de sus manos. Bendita sea la palabra del Señor. Bueno, hoy tenemos una agenda interesante. Vamos a ver o contestar la pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? ¿Qué es ser cristiano? Vamos a intentar hacer esto en el tiempo que tenemos. Vamos a ver quién decide que yo sea cristiano, cuándo lo decide y cómo lo decide. Vamos a ver qué quiere decir el nuevo nacimiento, la regeneración de acuerdo a las Escrituras. Vamos a entender el concepto de esclavitud y qué quiere decir ser discípulos y cómo hacemos discípulos. Y después cerramos con resumen y conclusiones y contestaremos las preguntas que ustedes tengan a bien hacer a través del chat de reuniones mensuales. ¿Okay? Pueden ir haciendo las preguntas conforme vaya avanzando la presentación, no se esperen hasta el final, por favor. Quería hacerles un anuncio antes de una decisión que tomamos hace poquitito. Mañana tenemos nuestro servicio de adoración aquí. Tendremos un tiempo de música de alabanza y adoración. Se predicará la palabra del Señor y después tenemos un ratito donde vamos a almorzar juntos y disfrutar como hermanos en la comunión de los santos. Ha sido nuestro sentir que es necesario que la iglesia predique más. Por tanto, vamos a abrir la iglesia los sábados a las 5 de la tarde, todos los sábados, a las 5 de la tarde, para los que quieran venir a escuchar la palabra del Señor. Vamos a empezar con la primera carta a los Corintios, y vamos a hacer toda la carta a los Corintios en una serie que nos tomará lo que nos tome, no sé, un año tal vez. Entonces los invitamos a que vengan los sábados a las 5 de la tarde aquí. No va a haber música, es sencillamente vamos a poner unas sillas, va a haber aquí un predicador de nuestros pastores con un micrófono y va a dar un sermón relacionado con la primera carta a los Corintios. El evento es abierto, pueden traer a quien ustedes quieran. Lo que se va a exponer es la palabra de Dios. Nos tomará, si acaso, una hora. Por lo tanto, ya a eso de las 6 de la tarde están libres para seguir con su sábado. Dijimos que fuera a las 5 porque, a ver, hay gente que viene de lejos y llegar hasta aquí no es fácil. Y después tenemos los locales ya van por Belén y por esos lados, ¿verdad? Entonces están invitados a que nos acompañen. Pienso yo que cuando los creyentes nos juntamos a escuchar la palabra de Dios nos regocijamos, y pensaría yo también que estamos esperando que haya algún lugar donde se predique la palabra para ir a sentarse y disfrutar adorando al Señor a partir de la predicación de su palabra. Bien, a modo de introducción vamos a ver, José, ¿me activas el reloj, porfa? Vamos a ver de dónde nace el concepto de cristiano, porque si decimos qué es ser cristiano, tenemos que remontarnos al libro de los Hechos de los Apóstoles para ver cuándo fue que nos empezaron a decir cristianos a nosotros.
Resulta que eso empieza en una iglesia al norte de Palestina, más al norte todavía, donde llegan unos perseguidos por los hebreos, recién resucitado el Señor y recién pasado Pentecostés y que empezó toda la revolución esta cristiana en Jerusalén, y llegaron ahí, Antioquía, huyendo de la persecución y la muerte, sobre todo después de que habían asesinado a Esteban a pedradas. Y esto nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces ya vemos que la iglesia en Antioquía se llenó de judíos y no judíos, se predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, la mano del Señor estaba allí, un gran número creyó, y resulta que pasa el tiempo y aparecen en la escena Bernabé y Saulo, quien después le llamaremos Pablo. Una aclaración: no es Saulo no creyente y Pablo creyente, no es Saulo en hebreo y Pablo en griego. Sencillamente es un cambio de idioma, ¿verdad? No es un cambio de persona. Y ellos se tomaron un año para desarrollar la iglesia de Antioquía. Muchas gentes llegaron ahí y ahí se nos dijo por primera vez cristianos, que quiere decir seguidor de Cristo. Antes de eso, los judíos nos decían a los cristianos los seguidores de ese nombre o los seguidores del camino. Y dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? Ahí tenemos la primer gran pista de qué es ser cristiano. ¿A los discípulos de quién? De Jesús. Correcto. Veamos un poquito en términos de definiciones para ir separando conceptos. Seguidores o acólitos, dice la RAE, que es persona que sigue o acompaña. Sabemos que a Jesús lo seguían multitudes, miles. Alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, así que podemos suponer que habían 8, 10 o 12,000 personas ahí siguiendo a Cristo. Pero seguidor quiere decir que sigue. Después está el término discípulo, que se usó mucho y se usa mucho en las Escrituras, que es matzetes, que es aprendiz, y el discípulo es la persona que aprende debajo de un maestro. Los discípulos del maestro carpintero están aprendiendo carpintería. Los discípulos del maestro albañil están aprendiendo albañilería del maestro. Y Jesús tuvo, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, 120, que terminaron en el aposento alto ellos, después de la resurrección, que eran a los que enseñaba con mayor proximidad. De hecho, el término discípulo se deriva de disciplina. Disciplinar es enseñar, no es castigar, como alguno cree. Es enseñar por diferentes medios. Y después está el término apóstol, con que conocemos a los apóstoles después de que Cristo asciende a los cielos, que viene del griego apóstolos, que quiere decir comisionar, despachar, y era el término que se usaba para embajadores. Porque una cosa es llevar un mensaje y otra cosa es llevar el mensaje con la autoridad de quien lo envía. Por eso embajador queda muy bien. El embajador está en otra nación con la autoridad del presidente que lo invistió. No es solamente un mensajero. Y Jesús tuvo 12. Uno, Judas, se colgó y fue repuesto por
¿Por quién? ¿Nadie sabe quién repuso a Judas? Matías. Dice Apocalipsis 21 que cuando venga la nueva Jerusalén van a estar 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles ahí. ¿Cuál cree que va a estar en esos 12 cimientos? ¿Matías o Pablo? Digo yo. Digo yo. Si uno estudia el libro Los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que fue una ocurrencia de Pedro de tirar rifa a ver quién quedaba de apóstol, mientras que a Pablo lo nombró Jesucristo. Por lo tanto, Pablo era apóstol de Jesucristo. Bien. 2 veces más se menciona la palabra cristianos en el Nuevo Testamento. Una es cuando Pablo está delante del rey Agripa, Pablo capturado, preso. Entonces lo llevan delante del rey. Pablo le explica la historia, las escrituras y Cristo. Y entonces Agripa le dice a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. O sea, ya se nos decían cristianos. Y después, en la primera carta de Pedro dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Ahí se fue para la basura el evangelio de la prosperidad. Los cristianos sufrimos como cualquier otro y a veces más. Pero ese no es el tema de nuestra reunión de hoy. El tema de nuestra reunión de hoy es definir qué es ser cristiano.